Caso, pues buenas noches a todos, bienvenidos a Nostra TV. Se me hace un poco raro hacer una doble presentación porque acabamos de sufrir, no solamente nosotros, sino el resto de canales, un error. Ha sido una sobrecarga en el servidor de YouTube. Esto pasó hace cerca de un año, pasó eso. Y creo que fue esa la explicación que dieron. El caso es que se nos ha cortado el directo durante 40 minutos y no sabemos si ha quedado grabado lo anterior o no. Por si acaso, yo vuelvo a presentar a Lourdes Folgarona. Lourdes, buenas noches, ¿estás por aquí? ¿Sí? ¿Nos oímos? Hola, muy buenas noches. Aquí estoy, Muy buenas, preparada, buenas noches, súper Lourdes. preparada. Gracias por... Es que como nos hemos saludado hace un ratito, pues voy a saltarme los protocolos y entramos al turrón directamente. Infórmate, informa, estás por aquí, ¿verdad? Estoy por aquí, muy buenas noches, encantado de saludaros, encantadísimo, Buenas buenas noches, noches más. infórmate. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien, todo correcto? Todo ¿Como dijo el correcto. sabio? Venga. Todo correcto, Y yo que me alegro, un muy chat bien. de puta madre que tenemos siempre, así que todo genial, así que al grano. Un saludo. El programa durará lo mismo, pero hablaremos más rápido, ¿no? Sí, exacto, tenemos que acabar a las 12, o sea que tenemos lo que íbamos a decir en hora y media hay que decirlo en 40 minutos. Un saludo a Galego Pura Raza, Vicente Ruiz, Peter Paczynski, Alicia García. No, es broma. Ya nos relajamos. Y María Pilar Torraba, muy buenas. Y a los patrocinadores del canal, a la gente que se hace miembro del canal y Patreon y todas esas cosas. Muchas gracias a todos, de verdad. Y bueno, pues vamos a empezar. Hoy tenemos una noche. Vamos a empezar de cero y ya me pongo serio. Porque lo que vamos a hablar hoy es muy serio. Es un tema que en nuestra TV llevamos pues mucho tiempo, muchos meses. Yo diría que más de un año ya tocando esos temas, casi dos. La mitad de lo que llevamos aquí emitiendo en YouTube. De los 4 años, la mitad ya hemos empezado a tocar esos temas. Hemos hecho que mucha gente se enterase de esto. Que la verdad es que cuando escuchéis las cifras que os va a dar Lourdes Folgarona y lo que vamos a leer, que son cifras oficiales. Cifras oficiales en cuanto a dinero, en cuanto a todo lo que se está moviendo alrededor de este negocio, porque no se puede decir de otra manera, esto es un negocio con los niños tutelados. Hemos tenido la oportunidad en este canal de escuchar a padres y madres contarnos sus experiencias y bueno, pues la verdad es que ponen los pelos de punta. Os invito a que pongáis Los niños no se tocan, Nostra TV si queréis añadís, pero ponéis Los niños no se tocan y vais a ver alguna entrevista en este canal sobre estos temas que son un poco escalofriantes, pero hay que saberlo simplemente. Y como los medios de comunicación pues parece que están nutriéndose de lo que se está diciendo en las redes sociales y en plataformas como YouTube, pues para todos estos Ristos Mejides, etcétera, Mira a etcétera. Roma Gallardo ayer, tal cual, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí, hoy le han sacado He subido el vídeo al otro canal, de Nostra TV News, ese cachito, para que la gente se dé cuenta. Bueno, es curioso, ¿no? Como programas como Todo es Mentira, dirigido por un publicista y acompañado de monologuistas, son los que deciden ahora mismo qué es verdad y qué es mentira. Muy bien, perfecto. Con 2 cojones. Sí, señor, así va el país. Pero bueno, ya que os gustan los medios de comunicación, nutriros de lo que se está diciendo en internet, a ver si tenéis lo que hay que tener para intentar ridiculizar este tema y desmentir una sola coma de los datos que vamos a dar esta noche, gracias a Lourdes Folgarona, que ha hecho un trabajo un rastreo de investigación brutal que pone los pelos de punta, de verdad. Pero bueno, vamos a intentar tomarlo esto con la mayor filosofía posible, si se puede, porque son temas muy duros, muy duros, muy duros. Y eso sí, antes de empezar, y con esto me callo. Como pasa en todos los sectores, hay gente buena y hay gente mala. No significa, porque este programa lo escuchan padres también, y madres, y familias, que a lo mejor no conocen este tema, porque se está suscribiendo mucha gente nueva. Hay que decir que no el 100%, evidentemente, aunque nosotros aquí en algún momento vayamos a generalizar, no significa que toda aquella familia que por suerte o desgracia tenga que tener a un familiar bajo una asistencia tutelada, no significa que a todos les pase pues lo que vamos a con algunas de las cosas o muchas de las cosas que están pasando aquí. No, damos por hecho que hay trabajadores sociales muy eficientes, muy nobles, muy humanos y que atienden lo mejor posible a estos chavales. Otros no. Y de esos son de los que vamos a hablar hoy, ¿vale? Así que nadie se asuste, o sí, no lo sé. Bueno, con esto me callo, que Nostra. intento ser políticamente correcto. Dime. Y para internacionalizar el tema, ¿me permites el titular de la Fox de ayer? Adelante. La hija adoptada de Spielberg, Micaela, comienza la carrera en el porno y aclara que sufrió abusos sexuales de niña. Lo dejo ahora y que cada uno lo lea.
Todo tuyo, Lourdes. En Estados Unidos, desde luego, está saliendo toda la basura que lleva muchos años, como parece ser que es estructural, ¿no? En muchos sectores, y ahora está saliendo toda la basura. Y en España tenemos también lo nuestro. Bueno, hemos oído hablar todos del caso los niños tutelados de Mallorca, ¿no? Que bueno, la gente se está enterando de lo que está pasando allí. Hemos hecho directos aquí acerca de ese tema. Podéis tirar para atrás de la videoteca, que se ve lo que está pasando en Mallorca, ¿no? Y siguen hablando del PIN parental con todo lo que está saliendo de Mallorca. Correcto. Pero, dicho esto, le doy el melón, como digo habitualmente, le doy el melón a Lourdes Folgarona para que ella lo rompa el melón y nosotros ya vamos comiendo y picoteando de él. Adelante, Lourdes, todo tuyo. Bueno, pues como me encanta romper melones, primero, sobre todo, agradecer a la gente que se ha volcado conmigo cuando han sabido que iba a hablar de este tema. Y lo digo, no voy a decir nombres porque son muchos, pero lo digo especialmente para esa gente que cree que no nos importan los niños a nivel sociedad, para que vean que no es real. Hay veces que emprendemos acciones que nos puede parecer que fracasan o que no hemos organizado bien o que somos pocos, pero eso no es un fracaso, eso es una suma, porque ya iremos viendo cómo hay muchísima gente denunciando estos casos. He tenido la oportunidad de hablar con una asociación, APRODEME, que me han ofrecido muchísima información, han sido muy generosos. Ellos tienen una denuncia abierta en Fiscalía en España y otra abierta en la Comunidad Europea, que desde su página, APRODEME, si lo buscáis en Google os saldrá una página completísima, con muchísimos datos, y en la sección de socios es gratuito hacerse socio. Esta asociación, el dinero lo sacan de sus bolsillos, no piden dinero a nadie. Ahí te puedes hacer socio y además exponer tu caso. Si no eres un afectado también puedes estar ahí y enterarte de sus reuniones, pero a la hora de exponer tu caso te dan la opción de si quieres sumarte a estas denuncias, tanto a la que hay a nivel nacional como a la que hay a nivel europeo, porque al ser denuncias abiertas todavía admiten a más situaciones, más familias que se encuentren en estas situaciones, que no solo en los niños tutelados que son robados de las familias, sino que, como veremos, también en las familias de acogida y en los servicios de adopción hay los mismos abusos, prácticamente, y por eso están de caída. Y bueno, ya dicho esto, decir que ahora mismo en España, en nuestro país, tenemos a unos 47.000 niños tutelados, que probablemente sean más, siempre se mira de tirar un poco a la baja, pero se calcula que podría haber casi unos 10.000 más. Y un dato muy difícil de contabilizar, porque ahora mismo pues hay muchas pequeñas asociaciones recapitulando datos. Sí. Tutelados por la administración. El 60% además están en casas de acogida y el otro 40% en familias. Los han llevado con familias, que es un dato que además va creciendo cada vez más. Cuando antes estaba invertido, había más niños dentro de familias que no dentro de los centros, pero veremos que el negocio es mucho más suculento también en los centros que no en las familias a quien se les da una ayuda de unos 400 euros. Todo esto lo gestionan las comunidades. Hay una ley general, pero lo gestionan las comunidades a través de los ayuntamientos. Y esa es una de las grandes partes del problema. ¿Por qué son extraídos además estos menores de sus familias? Evidentemente, cuando hay signos de malos tratos o de abuso al menor, es evidente que el niño se extrae de esa familia. Pero es que muchas veces no es tal. Hay muchísimos casos de gente a la que se les quita a los niños por no tener recursos, cuando eso es ilegal y además está contemplado en las normativas de la ONU. Pero es totalmente ilegal arrancar a un niño por pobreza, ya que existen también unas ayudas que van destinadas a las familias de unos 600 euros precisamente para estos casos.
Aún así, como los motivos, la lista de motivos que tienen que rellenar los administrativos para quitar un niño a una familia, muchas veces son concretos, pero hay muchas veces en los que no. Puedes cogerlos por muchos lados. Y eso crea que haya muchas irregularidades. ¿Cuáles son los pasos que sigue la administración? El primero es el de fiscalía. Hay un técnico que hace una valoración, que redacta una valoración, y a no ser con la excepción de que sea una medida urgente, que entonces sí que va por vía judicial. Pero normalmente es una valoración puramente burocrática, donde un técnico, que es el que le toca visitar a esa familia, decide si ese niño se queda en esta casa o no. Aquí también tenemos un conflicto porque muchos de estos técnicos tienen estudios, son familias de clase media, y cuando llegan a valorar una familia que tiene menos recursos, desde los centros de educación también se detectan casos de abuso al menor, y de ahí se pasa a la fiscalía. Y muchas de estas denuncias, de las denuncias que se crean, pueden ser anónimas. Esto, digamos que podría ser uno de los mayores escándalos, porque alguien anónimo puede llamar denunciando a su vecino diciendo el niño llora, por ejemplo. Y ahora os puede parecer exagerado que haya dicho esto, pero es que se quitan niños porque el niño llora y vecinos llaman porque el niño llora. No me lo puedo creer. ¿En serio? ¿A ese Claro, límite hemos llegado ya? ¿De que llame un vecino diciendo que el niño de al lado llora mucho y vengan los servicios? ¿Cómo? hay un seguimiento, pero si el técnico que te viene decide que sí, que ese niño puede tener un riesgo, ese niño te lo pueden quitar. Hay también un gran número de casos de niños que son quitados por la administración en pleno proceso de divorcio de los padres, donde se usa la desavenencia de los padres con el tema de quién se queda a los niños, de quién se queda, quién los tutela, y ahí muchas veces la administración se mete por medio y por si acaso los arranca, especialmente cuando hay una denuncia por medio de malos tratos o de abuso, que representa que si vas a poner una denuncia es porque quieres quitarte al abusador o abusadora de encima. Y te has visto la injusticia, quieres que se exponga a eso. Se tendría que proteger a la madre o al padre con el niño que han puesto la denuncia y protegerles a los dos. Pues no, normalmente es arrancado de su familia. Y ahora, para que entendamos así un poco, me gustaría que leyeras, para que entendiéramos así un poco lo que es la diferencia de las situaciones de riesgo y las situaciones de desamparo. Te he pasado un texto Que es el de... de, ¿Cuál, de perdón? ¿Cuál es? definición de situaciones de riesgo o desamparo. Le tengo por aquí. Yo lo voy a poner en pantalla también. Lo que pasa es que no sé si se va a ver. Se va a ver muy pequeñito. Así que, pero bueno, yo os lo voy a leer a la vez. Tengo que decir que todo lo que vamos a mostrar hoy, todo lo tenemos en nuestra teca. Hay en la carpeta de los niños no se tocan. Tenemos primero la carpeta Contrainformación Actualidad. Dentro de esta, los niños no se tocan. Y dentro de esta, una carpeta especial que pone Niños Tutelados España. Y todo lo que vamos a ver, leer, mostrar son recortes o bien de prensa de los que están ahí colgados, o parte de la documentación oficial, que también hay una carpeta de documentación que pueden leer ellos completa. Y especialmente para gente afectada o que conozca gente afectada, le interese bastante, pues igual entrar en esta carpeta y ver qué se está haciendo ya. Pues os leo lo siguiente. Definición, bueno, en situación de riesgo. En situación de riesgo son aquellas situaciones que se caracterizan, por la existencia de un perjuicio para él o la menor, pero no alcanzan la gravedad suficiente
para justificar su separación del núcleo familiar. Algunos ejemplos de situaciones de riesgo pueden ser falta de atención física o psíquica, uso del castigo, sin ser grave, conflicto entre los progenitores, incapacidad de los padres para controlar la conducta inadecuada del o la menor, absentismo, etc. Esto sería situación de riesgo. Castigo, aunque sin ser grave, pone aquí, ¿eh? Sí, tenemos en cuenta también que las situaciones de riesgo no te quitan al menor, sino que te mandan a alguien para hacer un seguimiento de la familia. Bueno, en situación de desamparo es la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del posible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de las personas menores de edad, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material. Real Decreto 24 de julio de 1989. Bueno, algunos ejemplos son los siguientes: abandono del o la menor, abusos sexuales, maltrato psicológico o continuado, o falta de atención de sus necesidades afectivas o educativas, riesgo para la vida, salud e integridad física, introducción a la mendicidad, delincuencia, prostitución o cualquier otra explotación de la menor, del o la menor, negativa de los progenitores a colaborar con la entidad pública para corregir situaciones de riesgo detectadas, etc. Bueno, tanto la situación de riesgo como la de desamparo son declaradas por la administración pública competente. Una diferencia notable entre ambas es que la de riesgo sería aquella que no alcanza la intensidad o persistencia suficiente como para aconsejar la separación del menor de su entorno familiar, mientras que la de desamparo comportaría la asunción inmediata y automática de la tutela del menor por parte de la administración pública competente, pasando la familia biológica a mantener contacto con sus hijos durante un corto espacio de tiempo y supervisados por un o una técnica. Que mira aquí con el lenguaje este inclusivo, que es un... Madre mía, qué lío, ¿no? Vaya. Bien, la gran diferencia entre las situaciones de riesgo y de desamparo es esta. En una te quitan al menor, en otro no, porque en un caso es más grave la situación en la que se encuentra la familia que en otras. ¿A qué nos encontramos? Que en varios casos, y hay uno muy concreto además, que te ponen situaciones de riesgo de desamparo o te ponen situaciones de desamparo y ahí va un mundo. Y hay un caso muy concreto, por ejemplo, que en la redacción en castellano le pusieron de riesgo de desamparo y en la versión en catalán le pusieron de desamparo sin la palabra riesgo y ahí le quitaron a la niña, a esta familia. Curioso también que muchas veces se podría elegir a alguien cercano del entorno familiar que podría cuidar de esos niños y podrían seguir con la tutela de esos niños y en cambio sí que a veces se hace, pero muchas veces se llevan al niño. ¿Qué piden todos estos afectados? Pues que esto no sea una decisión plenamente burocrática y de técnicos del ayuntamiento, que esta decisión vaya por vía judicial, se creen juicios rápidos de 72 horas y sea un juez el que realmente decida si hay que extraer o no a un niño de una familia, porque ya no quedaría tanto en lo que es la opinión de un ser humano, sino que ya estaría acatado por unas leyes. Que decir también que los procesos judiciales a los que se enfrentan las familias, a las que les arrebatan los niños, son muy costosos. Sí que hay una opción en que te ponen un abogado de oficio, pero imaginaos, si gastándose un dineral muchas veces no consiguen nada, lo que se puede conseguir con un abogado de oficio. Los juicios, el primer juicio acostumbra a llegar a partir de los 6 meses, entre 6 meses y un año. Todo ese tiempo ya has estado separado del menor. Habitualmente, hasta el cabo de 3 meses no tienes tu primera visita con tus hijos, arrebatados. Y luego con un poco de suerte los podrás ver cada 15 días. Si el menor no insiste demasiado en ver a los padres, porque en ese caso se ve que les castigan cortándoles el vínculo con ellos. Cada recurso que se puede hacer ante lo que pueda decir un juez
es un año más que se tarda en procesar. Por eso hay familias que tardan en recuperar a sus hijos 2, 3, 4, 5, 6 años, un montón de años. O llegan a la mayoría de edad y les ven ya, pero porque no pueden ya quedarse con ellos. O cuando los pueden recuperar, llevan ya tanto tiempo con otra familia Claro. que les representaría otro trauma volver a su familia original. Tenemos que pensar, depende de la edad que tengan esos niños, que a la familia original desde los centros se la criminaliza para que el niño se desprenda de ese vínculo. ¿Qué hay aquí además, ¿no? Que podamos sacar alguna conclusión? ¿Por qué resulta mejor llevar a un niño a un centro que hacer un seguimiento de una familia? Pues evidentemente también aquí entramos en lo puramente económico. Es mucho más fácil cuidar de un solo niño, bueno, cuidar, lo dejo muy entre comillas, que tener que cuidar de toda una familia. Y además tener que hacer las visitas a domicilio, cuando de la otra forma, tú al niño ya lo tienes ahí, en el centro. No es el mismo dinero el que se invierte para ayudar a una familia, que acostumbra ir a eso, 400, 600 euros, que el dinero que se invierte en un centro que, como veremos, oscila sobre los 4.000 euros al mes por niño, como poco. Hay ahí también, por parte de los niños que están dentro de estos centros, estos niños, si se encuentran en situaciones vejatorias dentro de estos centros, no tienen ningún recurso y ninguna forma de denunciarlo. Solo pueden hacerlo a través de los propios educadores o psicólogos de los centros, que de hecho la gran mayoría de denuncias provienen de ellos mismos, de estos educadores. No nos vayamos a pensar que de las instituciones, sino de educadores a nivel personal. Y también de la propia policía, ya que cuando muchos de estos educadores denuncian, o escuelas, se encuentran que cuando la policía se pone a investigar, también llega a un tope que no les dejan ir más allá. Entonces la propia policía también acaba denunciando muchas de estas situaciones. Como podemos ver, hasta que el volumen no es muy grande, como hemos visto ahora en Mallorca, en Mallorca llevaban 3 años denunciando, la propia policía y gente de dentro de los centros llevaban 3 años denunciando lo que estaba ocurriendo, la prostitución infantil, a la que ahora, debido a la violación en grupo que sufrió la menor, que saltó al final a la palestra todo. Pero tenemos que tener en cuenta que llevaban 3 años, con muchas denuncias. Y ahora llega el tripartito en Mallorca, Podemos, otro que es el partido de Mallorca, ¿no? MES o algo así, no recuerdo ahora cómo se llama. Y si no me equivoco, bueno, Podemos allá al poder, ¿no? Y no ven conveniente abrir una comisión de investigación con eso, ¿no? Cuando tienes prácticamente el 100% de los chavales dedicándose a la prostitución, hay que decirlo. Fíjate, además, que justo en este caso, en Mallorca, la mujer que fue tratada como una loca cuando le denunciaba esto en el Parlamento de allí, era precisamente de Podemos. Una de las cosas más interesantes que he tenido en la conversación que he podido mantener con Aprodeme, me cuesta decir Aprodeme, ahora lo he dicho bien, precisamente ha sido esta. ¿Hasta qué punto se intenta politizar estas causas y estas asociaciones, ¿no? Y la politización es total. Aquí, por ejemplo, que llevan más de 10 años denunciando, han podido ver el paso de varios partidos, bueno, ya no solo en el gobierno, sino en los ayuntamientos. Y han podido comprobar múltiples veces que una cosa es estar dentro del gobierno y la otra es formar parte de la oposición. Hay unas tareas que, sea cual sea el partido que esté gobernando,
va a estar ahí y la oposición se va a dedicar a las otras. No importa que cambie el partido. El que gobierne, aunque sea otro, hará lo mismo. Y el que esté en la oposición se va a quejar de eso. De eso mismo que mientras estaba gobernando no arreglaba. Así que mucho cuidado las familias que estén acudiendo a asociaciones, que se les estén acercando formaciones políticas. Está muy bien que se interesen, hay que darles toda la información posible. Yo les recomendaría que no se hicieran con sus pancartas y con sus discursos, porque ellos lo único que van a buscar con eso van a ser votos, no les interesa para nada. Cuando lleguen al poder van a hacer lo mismo. Y si no estuviera demostrado, no lo diría tan segura, pero se ha demostrado muchísimas veces. Así que vayan con cuidado en ese aspecto, que toda ayuda es bienvenida y todo aquel que quiera escuchar y que quiera hacer algo por solucionarlo será bienvenido, pero está claro que en tema de soluciones lo tendrían tan fácil como sentarse en un despacho en lugar de salir a ver qué movimiento es el que está de moda para ponerse ahí de superhéroes delante. Y al igual si se sentaran en el despacho una tarde y cambiaran lo que se tiene que cambiar, pues llevaríamos muchos años de adelanto, ¿no? Que ya no tendríamos que estar hablando de todo esto. Totalmente. Me choca mucho esto que he estado leyendo sobre lo que es el desamparo, ¿no? Que es lo que automáticamente le quitas la tutela a una familia. Después de hablar aquí con madres y con... Me acuerdo de Paloma, la primera madre en este caso que yo entrevisté y me enteré así en frío de todos estos temas. Claro, veo aquí cuáles son algunos ejemplos que se puedan llevar al menor de una familia, ¿no? Y aquí evidentemente nadie va a discutir que si le están induciendo a la mendicidad o delincuencia, prostitución, el riesgo para la vida, este tipo de ejemplos evidentemente. Pero hay uno concreto que es el falta de atención de sus necesidades afectivas o educativas. Esto abre un abanico que porque recuerdo a Paloma, por ejemplo, perdón, no sé si me estará escuchando ella, ¿no? Pero es que siempre la pongo ya de ejemplo, aunque luego he hablado con mucha más gente. Pero como fue la primera, me tocó más, ¿no? Por decirlo así. Fue la que rompió el hielo con esos temas en mi cabeza. Y, bueno, pues una mujer funcionaria, pues lo único que se estaba separando del marido, estaban separándose la pareja, y el marido, pues al parecer, presuntamente, o eso entendí yo, que tenía bastante poder, ¿no? O tenía bastantes contactos. Y ella llegó un día al colegio y se habían llevado la policía. Cuando es un hombre siempre es así, Nostra. A los niños se los había llevado la policía y ella ni está loca, ni todos estos ejemplos que hay por aquí, que hay aquí puestos, ¿no? Entonces doy por hecho que en ese abanico de maltrato psicológico, bueno, o continuado, o falta de atención de sus necesidades afectivas o educativas, pues aquí supongo que abrirán un abanico enorme y ahí cualquiera vale para poder llevarse al crío, ¿no? O a la cría. En este caso, siempre criticamos lo que hacen los partidos políticos. Cuando lo hacen bien, pues oye, pues también. Que yo creo que también es un parche, ¿no? Pero Vox, en este caso, en Andalucía, tiro poco del hilo, por lo que veo, no lo sé. Pocas noticias sigo oyendo de eso, aparte de pines parentales y tal, pero preguntó, no sé cómo decirlo exactamente, cuál es la definición, pero quiso ver qué titulaciones tenían los asistentes, ¿no? Se dice así, para poder, oye, decretar que se quieren llevar. Lo que decías al principio, ¿no? Que sin necesidad de un juicio rápido, ni un juez, ni muchísimo menos, aquí llega un técnico y va a ver qué titulación tiene esta persona para poder firmar un papel diciendo que esta madre está loca. No, bueno, pues no me acuerdo de los datos exactos, no lo tenía preparado esto, me acaba de venir a la mente, pero sí que salieron muchos casos de, pues oye, que no eran ni psicólogos ni nada, o sea, lo mínimo, lo mínimo necesario para poder tomar esta decisión, ¿no? Son técnicos y además, imagínate que llegan a quitar a niños en el presente por estar demasiado tiempo con sus abuelos. Fíjate, además, qué fácil con esta excusa, esto último que estabas reflexionando, qué fácil quitar a un niño en una sociedad en que tanto el padre como la madre trabajan un montón de horas al día, donde estamos en el mundo del estrés, que todos son problemas, no llegamos económicamente a final de mes.
Hay un montón de factores que son debidos a cómo está estructurada esta sociedad que podrían encajar perfectamente en una desatención de los niños. Claro. Y no porque los padres no les quieran atender. Pero fíjate que llega hasta el punto de que si hay gente que por dejar demasiado tiempo a los niños con los abuelos, le han quitado a los niños. ¿Con quién representa que se tienen que quedar? ¿Estarán mejor en un centro que con los abuelos? ¿O que se haga algún tipo de política para que cuando seamos padres podamos cuidar de nuestros niños y se nos va a exigir como normativa que los podamos atender? Aquí nos vamos a encontrar en los centros, justo en los centros, ahora ya ligando con esto, si es mejor que están mejor en los centros o con sus familias, ¿no? Nos encontramos, bueno, he intentado hacer una lista de casos y he desistido, porque yo ahora mismo tengo una lista larguísima de abusos dentro de los centros de menores. En los centros de menores hay un montón de niños denunciando que es allí donde han comenzado a consumir drogas, que es allí donde han conocido la prostitución, donde se han vuelto violentos, se han tenido que defender de violentos. Hay centros, por decirlo de alguna forma, que son temáticos, pero hay centros donde todos los niños están mezclados, con una muy difícil gestión por parte de los trabajadores de esos centros. Aunque algunos sí que tienen personal, tenemos el caso de 3 centros aquí en Cataluña. Había uno de Badalona, el Maria Assumpta de Badalona, Rubió de Esparraguera y els Castanyers de Sant Fort de Campsentelles, que para todos los menores solo tenían un vigilante que pudiera ejercer la paz o la fuerza según qué situaciones en momentos de violencia. Hay un 30% de bajas por depresión en estos centros Entre y los un montón de bajas. propios, entre los propios funcionarios, un 30%, eso es mucho. Lo verás, lo veremos, bueno, lo veremos en muchísimos centros, ya que también los que trabajan en los centros son agredidos por los menores muchas veces. Y como no hay suficiente personal para contener al menor, que de esto ahora profundizaremos en el tema este, como no hay suficiente personal, pues al final se acaba habiendo agresiones tanto de parte de la administración hacia los menores como de los menores hacia la administración. Aquí hay muchas víctimas en este tema. Los que no son víctimas son los que gestionan, pero los que están dentro de los centros, hay una parte donde evidentemente hay abusadores y hay gente que hace grandes estafas y que se está lucrando con esto. Vamos, no lo podemos ni imaginar. Pero luego hay una parte que está muy abandonada. Las instituciones tienen unas deudas escandalosas con los centros de asistencia social. Cataluña, creo, ahora mismo son 6 millones de euros que se debe a los centros. Tenemos el caso de Valencia, tenemos a nuestra amiga Mónica Oltra, que debe 30 millones de euros a los centros. Yo no sé si miráramos comunidad por comunidad cuántos millones a nivel estatal, de cuántos millones de deuda estaríamos hablando. Además, es genial porque aquí en Cataluña salta el tema este de que se deben 6 millones de euros y no se les ocurre otra cosa que una vez los menores salen de estos centros, cuando cumplen 18 años se les ponen en pisos, se les da una paga hasta los 21 años. Pues no se les ha ocurrido otra cosa que subir esa paga y mantenerla hasta los 23 años, que no digo que no sea justo, solo digo que si deben 6 millones de euros, ¿cómo van a pagar esos aumentos de pagas? Pues ya sabes que lo va a pagar, ¿no? Hay que decir que las pagas son las mismas para los MENA que para los niños tutelados de aquí, de España, que para los huérfanos.
se les da el mismo trato. Con el tema huérfanos en Cataluña también hay otra. Y es que la Generalitat este año se ha embolsado 2,4 millones de euros, si no lo recuerdo mal, porque contabiliza el dinero que se le da a los huérfanos como beneficios para ellos, ya que también, como los huérfanos dan por supuesto que suponen un gasto al Estado, pues ellos mismos se encargan de ir recolectando ese dinero. Y hasta que no cambie la normativa, es algo que lleva pasando muchos años y ha saltado ahora. 2,4 millones de euros de beneficios la Generalitat de Cataluña con los niños huérfanos. Aquí vamos a entrar, ya que estábamos hablando del maltrato institucional, vamos a ver la definición, si la podemos leer en voz alta, la definición de lo que es el maltrato institucional. Dame un segundito que lo abro, que se me había cerrado todo antes por si acaso, pero aquí lo tengo. Bueno, pues la definición es la siguiente. Podemos definir el maltrato... Se me oye en el directo, ¿verdad? Sí, estoy aquí, no estaba muteado, vale. Un saludo a la gente que está conectada. Bueno, se puede definir el maltrato institucional a menores como cualquier legislación, programa, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos o bien derivada de la actuación individual de la profesional o funcionaria de las mismas que comete abuso o negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que viole los derechos básicos de él o la niña de la infancia. Los derechos del niño no son el marco de referencia, esto lo viene como puntuaciones, ¿no? Viene puntuado lo siguiente. Los derechos del niño no son el marco de referencia. No responder a las características diversas de los niños. Plantillas con escaso personal o profesionales en condiciones laborales precarias. Estrés laboral y falta de motivación. Deficiente intercambio y comunicación entre profesionales. Descoordinación entre servicios. Ausencia de evaluación y seguimiento de actuaciones. Supervisión inadecuada del trabajo. Cambios frecuentes de estrategias. Espacios físicos y recursos insuficientes para responder a las necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Como podemos comprobar, el maltrato institucional es diario y constante, porque de todos estos puntos se incumplen todos diariamente en este país. No en todos los centros, evidentemente, pero diariamente se está usando el maltrato institucional como una constante. Yo voy a ser más duro. Terrorismo institucional, perdona, ¿eh? Paréntesis. Sí, realmente, mira, con lo de moda que está esta palabra, terrorismo, y se usa muchas veces para cosas que ni dan terror, ni dan miedo, ni cosquillas. En este caso sí que podemos hablar de auténtico terror. Esto lo vemos en una película ambientada de hace 200 años y todo el mundo se enfurecería delante del televisor diciendo, pero ¿cómo puede ser? Es una sociedad de gilipollas. El problema es que cuesta mucho vernos a nosotros mismos. Y ahora me gustaría que entráramos en el tema de datos, de la financiación. Te he pasado unas capturas numeradas. En concreto, aquí estamos hablando las puedes ir pasando como te parezca mientras voy hablando, ¿eh? Estamos hablando en concreto, de la financiación de Gaia, especialmente con las fundaciones IDEA, EVEO, con V y H entre la I y la O, y MIND, que son tres de las fundaciones que prácticamente tienen todo el monopolio aquí en Cataluña. ¿Cómo se financia los servicios sociales? Pues en contra de lo que mucha gente pueda pensar, estos servicios sociales, el 80% de la financiación es privada. Hay una serie de fundaciones, empresas sin ánimo de lucro que están participando en todo esto. Gente con hogares, con centros, con hostels.
Y lo que se hace es que se eligen a 3 empresas y de estas 3 empresas que ya eligen ellos, seleccionan una para que les vayan las subvenciones. Las 3 empresas que normalmente aquí en Cataluña se están llevando estos números son las 3 que he nombrado. Y en estos papeles podemos llegar a ver cómo los números acaban dando a 7.017 euros por plaza y mes. Añadir que todos estos centros les conviene llenar esas plazas. Si no las llenan, el dinero de ese niño no lo van a recibir. Lo que sí que ocurre es que si se exceden en las plazas, si tienen 20 plazas y ponen a 40 niños, sí cobrarán por esos niños que no habían contemplado antes. No cobrarán la cantidad que de los 7.000 euros de este caso, normalmente son unos 4.000. No cobrarán toda esa cantidad entera, pero sí cobrarán un porcentaje de ese dinero. Con lo que nos encontramos con un montón de centros que tienen más niños de los que caben ahí dentro. Yo las imágenes, perdona que te interrumpa, ay, disculpa. Sí. La imagen que he mostrado en pantalla es que me ha mandado un pantallazo y no cabría en la pantalla, o sea, se vería muy, muy pequeñito. Yo lo he movido así un poquito para que veáis las cifras. Vale, o no la pongas. Sí, no, sí, simplemente para que la gente se haga una idea. De todas formas, recuerdo que en Facebook tenemos una página que es nostratv.com, donde ponemos el enlace de estos directos, y en los comentarios de ese enlace, que los administradores, pues pondremos los pantallazos. Esto que estamos mostrando en pantalla lo pondremos allí en la página de Facebook para que lo podáis ver vosotros en grande y nítido. Sí, perdona, continúa. Y también en Nostrateca podéis encontrar los documentos completos, que han sido muy amables de mandárnoslos. Y en la sección de los niños no se tocan, en niños tutelados, ahí también hay un apartado de documentos y ahí los podéis leer completos con todas sus cifras. ¿Cuál es el negocio? Pues lo tenemos delante. Cuantos más niños haya en un centro, más se va a beneficiar ese centro de estos niños. Hay algunos centros que van a gestionar bien el dinero y de hecho así lo hacen y se quedan cortos, no llegan ni para personal ni para medios. Luego hay otros centros que no gestionan el dinero en lo que lo tienen que gestionar y ahí hay un enriquecimiento. Si comparamos los 600 euros de ayuda que recibiría la familia por niño en caso de pobreza con los 4.000 que recibe el centro, en este caso, por ejemplo, recibirían 7.000, pues os podéis imaginar, ¿no? Cómo está el negocio. Yo tengo ahí una duda, porque si hay tantísimas denuncias de familiares hacia estos servicios sociales, me consta que los servicios sociales están diariamente en los tribunales. Otra cosa que me pregunto es cuánto dinero del que reciben va destinado a esto. A defenderse luego en los tribunales, ¿no? Claro, es como si el sistema se estuviera alimentando entre ellos. Entiendo lo que quieres decir. Lo único, supongo, bueno, no lo sé, esto habría que mirarlo más, es especular, ¿no? Pero sí, doy por hecho que, igual que un policía, ¿no? Tiene ante un juez, la palabra de un policía prevalece. No sé si la palabra de un funcionario del Estado o un técnico de asuntos sociales prevalece ante la de la madre. Si te presentan 2 o 3 documentos alegando, pues yo qué sé, que la madre está loca, porque conozco casos de estos, que alegan eso. Y, perdona, nadie me ha hecho un examen psiquiátrico, ni de hecho me lo he hecho yo y estoy perfectamente bien. Y usted, ¿por qué pone aquí que yo estoy loca? Pero eso les vale para quitar a un niño, ¿no? No sé si eso delante de un juez. En violencia en Biogen también. Personas que no tienen ningún tipo de titulación le dan el informe al juez y el juez dice amén y a tomar por saco. Exacto. Una persona que no tiene ningún tipo de oficio ni beneficio y así funciona. Sí, pero lo que dice Lourdes es que el dinero al fin y al cabo luego se retroalimenta, porque al final pasa al Estado otra vez, porque si hay que pagar procuradores y estas cosas y tal,
ganen o pierdan, el dinero se emplea en el propio Estado, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, es un poco el pez que se muerde la cola. Referente a esto de las madres locas, tenemos que darnos cuenta que consideran la locura, una pequeña depresión ya la pueden considerar locura. A la mayoría de estas madres se las considera locas por este motivo, incluso a padres, porque en algún momento han hecho algún tratamiento por depresión, se han tenido que medicar, loco. Si sabemos ya que las mujeres acostumbran a tener depresión posparto, bueno, aquí ya la matamos, porque le podrían quitar el niño a cualquiera. Así que esto de la locura es una excusa de estas que se usan muchísimo y es de las delicadas, porque quien te pone en tratamiento por una depresión es un profesional. Si te pones en tratamiento de algo es porque te quieres mejorar. Y una depresión no siempre se prolonga en el tiempo, pero eso ya es indicio para que te puedan quitar al niño. Ahora vamos a ir al centro de... No sé si has podido poner el entramado de la imagen número 6, el entramado de centros y asociaciones de Cataluña. Sí, la pongo en pantalla, igualmente lo publicaremos en la página de Facebook y yo iré moviéndolo para que lo Sí, podáis ver un poquito. Lo iré moviendo de un sitio a otro para que vayáis viendo un poquito lo que pone, porque si no lo vais a ver muy chiquitito. Sí, está en pantalla ya. sé que igual me estoy centrando un poco en Cataluña, hablaré también de otras, pero es que realmente la gente esta de Aprodeme ha hecho un trabajo muy, muy bueno y han conseguido muchos datos. Desde aquí animar al resto de comunidades, porque probablemente lo que ahora estamos viendo en esta imagen sea lo que ocurre en todas partes. Los cuadrados que tenemos completamente en blanco son las financiaciones privadas, que, que como podéis ver, pues hay bastante financiación privada y además las cantidades son grandes. Lo que tenemos en verde son los centros de acogida tutelados. Y lo que tenemos en otros colores son las fundaciones y ONGs que también se lucran enormemente. De hecho, el negocio se basa en esto. Y si pudiéramos verlo bien, lo tenéis también en Nostrateca y si lo puedes colgar en algún momento. Aquí podemos ver cómo se entrecruzan todas. Al final, todo esto acaba en muy pocas manos. Todos estos negocios que se dedican a los niños tutelados están llevados por muy pocas familias. Son o bien familias o bien grupitos de gente que se dedica a esta profesión, pero está muy monopolizado. Al hacer los concursos ya sobre instituciones que ellos ya eligen, pensemos que siempre va a parar todo a las mismas manos y que al igual te cambia la institución, pero el que lleva esa institución es el mismo que la llevaba el año pasado. Fundación IDEA, Fundación Mine y Fundación EBO. Siempre estas tres aquí. Estas tres están, además, creo que dirigidas por la misma familia. Y lo digo supuestamente. Así que imaginaos también a nivel estatal, voy a suponer que es muy probable que funcione igual por comunidad. Índigo, que no te ignoramos. Lo veo ahí. Esto es algo que la gente que esté en asociaciones o grupos de afectados es muy interesante que recopilen también este tipo de datos el máximo que puedan, porque después es muy útil a la hora de tener unas estadísticas completas, que es lo que nos acaba de faltar, unas estadísticas completas y reales a nivel de todo el país, a nivel de España. Luego tenemos la educación, qué clase de educación le dan a los niños en los centros. Y aquí tienes también una imagen, datos del fracaso Lo escolar. Que si estoy la mostrando pones en pantalla, sí, esto se ve en pantalla, perfectamente, sí.
Y aquí lo tenemos. Tenemos la población general, que seríamos nosotros, y la población en protección, que son los tutelados. ¿Estos datos son oficiales? ¿El 31,7% de los menores de 15 años están tutelados? No. No. Pero vale, digo, me estaba asustando, digo, ¿cómo? No, esto es a nivel estatal. ¿Cuál es la tasa de fracaso escolar Vale, perdón. de los niños tutelados comparados con los niños no tutelados? Ajá. Y es en la educación obligatoria, lo que sería hasta segundo de ESO. Quiere decir, por ejemplo, en la tasa de esto que, por ejemplo, repetidores en la ESO, población general repite el 9,1% y en los que están tutelados repiten el 64,5%, ¿es esto? Sí, sí. Tenemos también como los graduados, en la población general son un 60% y en los niños tutelados un 20%. Graduados según evaluados en cuarto de la ESO, por ejemplo, en la población general lo marcan así, 81,9%, y los tutelados, en este caso, el 59,6% solo, ¿no? Sí, y los niños que están en educación especial, en la población general es un 1,1%. Ajá. Y en la población de niños tutelados es un 10,6%. Sube al 10. Sube al 10. Aquí nos encontramos con otro conflicto. Cuando un niño es tutelado, vamos a poner que recibe 4.000 euros al mes. Esto va por comunidades, depende del sitio. Pero vamos a poner esa cifra, 4.000 euros al mes. Si ese niño necesita medicación, se van a unos 6.000 euros. Pero si ese niño necesita una escolarización especial porque tiene algún tipo de discapacidad, nos vamos a los 9.000 euros. Hay casos de que se están medicando a niños sin que lo necesiten para conseguir esos 6.000 euros. Y casos, incluso, estos ya son más extremos, pero ha llegado a suceder, en que hay niños que acaban con discapacidad por haber sido medicados sin que lo necesitaran. También para contener a los niños o cuando son separados de sus familias, se les medica bastante para que estén tranquilitos y no den la vara. Evidentemente, si te separan de tus padres, te desesperas. Pues la solución que ellos encuentran es la de medicarles. Pero curiosamente también nos encontramos el caso contrario. Muchos niños que necesitan tratamientos y necesitan ser medicados y no se los dan. O les hacen el tratamiento, se lo dan durante 4 o 5 días y luego se lo dejan de dar. ¿Qué ocurre con ese dinero? Porque no se le administra a esos menores si necesitan realmente un tratamiento, ¿por qué no se les está administrando? Así que de momento ya vamos viendo que lejos de estar mejor que con sus familias, en el centro no están, en los centros no están protegidos, exceptuando casos donde realmente haya un maltrato o un abuso. La gran mayoría de las veces esto queda muy por determinar, ya que en los centros se van a encontrar con la problemática que se encontraban en su casa potenciada y multiplicada. Ahí tenemos también, vamos a recuperar un poco el tema del personal de los centros de educación, porque claro, esta gente cuando pide subvenciones también tiene que especificar qué personal va a necesitar y va a contratar, pero luego nos encontramos que en muchos de esos centros falta personal, el personal que está desgastado, o incluso que el personal que tienen no es adecuado para el trabajo que están realizando. Hay centros concretos
y además muy claros en los que se maltrata al menor y donde se usa por encima de sus posibilidades los castigos físicos y las medidas de contención. Entonces me gustaría que leyéramos la normativa de castigos físicos que tenemos ahora mismo en España para introducirnos también en este tema, ya que han llegado a haber dos muertes de dos niños en centros españoles que además estaban protegidos por Ginso, que parte de la financiación que os he pasado antes son los números de Ginso. Veremos que tienen unas ayudas millonarias. Pues dice así: normativa en cuanto a castigos físicos según comunidades. Dice lo siguiente, lo estáis viendo en pantalla también, yo creo que lo podéis leer, pero para la gente de iVoox, en este caso se lo leo yo. Bueno, los protocolos de actuación en los centros de menores se rigen hasta ahora por normas autonómicas. En algunas comunidades, como Canarias, la legislación prohíbe explícitamente la aplicación de castigos corporales o que atenten contra la dignidad del menor, aun en casos de faltas muy graves, aunque sí contempla la separación del grupo durante un día e incluso una semana como castigo a los internos. Por su parte, la legislación andaluza sobre centros de menores, aunque prohíbe los castigos que supongan un maltrato físico o una humillación, para casos en los que considere que el menor está actuando con violencia, sí permite la restricción física, es decir, la aplicación de medidas de control físico, como puede ser atar al menor a una cama, aunque señala que se llevará a cabo aplicando la mínima intensidad posible. También incluye la separación del grupo, dejando al menor solo en su habitación, pero con un seguimiento por parte del equipo educativo del centro. La legislación señala que este tipo de castigos se decidirán por parte de la dirección del centro de menores y se aplicará por el personal educativo. Por su parte, en el país Valencia, la normativa rechaza los castigos corporales, pero permite el aislamiento del menor con respecto al grupo por periodos de hasta 3 días, por faltas de carácter grave. En Cataluña, donde se contaba en 2014 cerca de la cuarta parte de los menores tutelados por la administración de todo el Estado, los castigos que se pueden emplear con los menores, según la legislación, no incluyen los corporales. Y también se limita a 3 días la separación del menor con respecto al grupo. Añadir que la mayoría de suicidios que se cometen dentro de los centros es mientras los menores están en aislamiento. Cosa que me hace deducir que están en aislamiento pero no vigilados. O que de algún modo los menores encuentran algún tipo de facilidad mientras están en aislamiento para poder suicidarse. Pero la mayor parte de niños suicidados dentro de centros es durante castigos de aislamiento. Y como podemos comprobar, en la mayor parte del Estado está permitida la fuerza física, está permitido atar a los niños a la cama. Y de hecho las 2 muertes de menores que hubo en centros aquí en España fue por atar a los menores a la cama hasta que dejaron de respirar. Tenemos varios centros donde ocurre esta violencia hacia el menor, también del menor hacia el empleado, ¿no? Pero en este momento hablamos del empleado hacia el menor. Y uno de los más graves es el centro de Hortaleza de Madrid, que te agradecería, porque es que además nos va a venir al dedillo, si pudieras leer la normativa Castillo, las estadísticas Centro de Menores de Madrid, porque es escalofriante el estado en el que están los trabajadores de esos centros también. Pues dice así, esto, nota de Europa Press. Madrid, un total de 1.892 menores madrileños tienen medidas de protección, de los que el 62,5% están en un acogimiento familiar y el 37,5% se encuentran en residencias o pisos. En el 58,6% de los casos, los agresores son los padres, el 34,9%
y madres un 24,2%, seguidos de las parejas de los progenitores, un 7,6%. El 70,4% de los casos de abusos sexuales se producen en el hogar, según datos de ANAR, que indica que se registran también en los centros educativos en un 28,2% de los casos, un 7,5% en Internet y un 3% en lugares públicos. Así lo ha señalado el lunes la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, esto tiene un tiempo, delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, y el músico James Rodel, víctima de violencia sexual por parte de un profesor cuando era un escolar. La famosa ley Rhodes, que estuvimos hablando el otro día. Bien. Uno de los grandes problemas es que faltan familias de acogida en Madrid para estos menores, aseguran desde la dirección del Centro de Atención de la Infancia Municipal de Latina, en este caso. No hay familias de acogida. Tenemos en el centro bebés de 3 meses, han indicado. Según los datos, el 51% de los padres y madres de los menores que pasan por los CAI, se llaman así, tienen trabajo. Y en el 45% de los casos cuentan con estudios primarios. En cuanto al aislamiento, la rabia y la depresión, la violencia a los menores tiene consecuencias y los datos son los siguientes. Un 22,4% en aislamiento, un 24,8% agresividad o rabia, un 32,1% problemas psicológicos, depresión un 57,8%, miedo un 61,1%, ansiedad un 65%, además de un bajo rendimiento escolar, que es un 46,7%, y un 10% de casos de intentos de suicidios y lesiones. Pues como podemos comprobar aquí, los niños no parece que estén muy bien en los centros y tienen un alto porcentaje de secuelas debido primero a la separación con sus familias y después al mundo en el que quedan introducidos una vez están dentro de los centros, que es casi que más parecido a una cárcel en según qué lugares, que no a un lugar donde al niño se le tenga que dar protección, acogida, que se sienta respaldado, que se le vaya a facilitar un futuro laboral por delante, se le pongan unos estudios, se le haga una disciplina. Las disciplinas son siempre, normalmente, a la fuerza, a lo que ellos se resisten. Pensemos que si un niño va a un lugar de estos, normalmente irá con traumas, no se le puede tratar como a un niño normal. Tendrá que tener unos tratamientos psicológicos, que no psiquiátricos. Yo soy bastante contraria de medicar. Si en algún caso es evidente que hay una enfermedad mental, evidentemente sí, que se pueda tratar, que eso ya no lo sé, no lo sé. Pero en todo caso, estos traumas vienen más por todo lo que les está pasando que no por lo que haya sucedido en sus familias. Y también vemos como muchos trabajadores de estos centros también reciben estas presiones. En Hortaleza es escandaloso porque ahí además creo que están por el 90% de niños de acogida por encima de lo que ellos podrían tener. O sea, están abusando de las subvenciones. Estos niños deberían poder quedarse en ese centro 40 días, no más. Es el máximo que deberían poder estar ahí. Y en cambio la gran mayoría se acaban quedando más tiempo. Ahora he visto que teníamos por ahí a Iván, no sé si le apetecerá entrar. Creo que está por aquí ya, Iván, ¿nos oyes? Buenas noches, os escucho alto y claro. Pégate un poquito más al micro, te oímos bajito. A ver, que me subo. Súbete ahí el volumen ahí a tope. Ya me he venido arriba, mejor ahora. Ahí, potencia, ahí, dale potencia ahí al micrófono. Bien. Buenas noches, Iván. Buenas noches. Pues sí, continúa, Lourdes. Sí, Iván, no sé si por el momento de todo lo que llevo dicho, si te apetece puntualizar alguna cosa o... Pues unas cuantas, pero bueno, termina de desarrollar el punto que tenías y... Muy bien.
Vale, acabamos de leer que se piden familias de acogida. La verdad es que el tema de las familias de acogida nunca ha llegado a tener éxito. Estamos en un país donde se supone que somos muy generosos. Cada vez que hay una causa nos volcamos hacia ella. Cada vez que hay si es que rescatamos hasta políticos y bancos. Si es que imagínate si somos solidarios. Es que somos así. Pero en cambio las familias de acogida no acaban de tener el éxito que se espera. Pero fíjate que no solo las familias de acogida, también las familias que piden niños en adopción han bajado un 50% en adopciones nacionales y un 70% en adopciones internacionales. Imagino que ahora nos estaremos preguntando todos cómo puede ser esto. Bien, todos estos abusos que reciben las familias, a quien les son usurpados los niños sin motivos, sin motivos de peso, también estos tratos vejatorios también son recibidos por las familias de acogida y por aquellas personas que quieren adoptar. Tenemos muchas denuncias de familias de acogidas que les son quitados los niños también de un momento a otro sin darles explicación. Como el niño es del Estado, no tienen ni siquiera que dar explicación. Que eso ocurre también con algunas adopciones, que les citan en el centro para hacerles la visita y se vuelven a casa sin el niño. Estoy poniendo en pantalla, yo no sé cómo... No sé si me he adelantado, a lo mejor también al poner esta imagen. Sí, lo has hecho perfecto. Vamos a ver, o sea que aquí hay datos hasta el año 2016, ¿no? Desde el 1998. Hay un repunte en el... Me fijo en lo máximo, ¿no? ¿Cómo podemos pasar? Cuando normalmente, bueno, viendo las imágenes puede haber una media de 800, ¿vale? Vamos a poner una media de 700 adopciones internacionales en este caso, ¿vale? Niños en Cataluña adoptados, pues más o menos, es más o menos los mismos en todos los años, ¿no? Pero ¿cómo podemos pasar del año 2004, 1.562 adopciones internacionales en Cataluña, al año 2016 que hay 60? Pues por lo mismo que estábamos hablando, porque han descubierto el negocio. Y en vez de adoptarse, se llevan a un centro de menores. Claro, cuando piden familias de acogida o de adopción, ¿qué nos damos cuenta? Que no facilitan para nada la tenencia de estos niños. No es solo el dinero que puede costar adoptar a un niño, que es muchísimo, ¿vale? Muchísimo dinero adoptar un niño. Es que el proceso burocrático te puede tardar 6, 7, 8 años. Si tan urgente, si tantos niños de 3 semanas hay esperando una adopción, ¿por qué se hace esperar a las familias todo este tiempo? ¿Por qué se les hace pagar estas cantidades enormes de dinero cuando ellos van a sufragar el gasto de ese niño en toda su vida y no va a tener que estar tutelado? El Estado no va a tener que invertir un duro en él. Y en las familias de acogida lo mismo. En las familias de acogida les hacen unos exámenes, los tratan casi como criminales, como si le estuvieran tratando mal a esos niños. Les dan niños, igual que con la misma facilidad que se los quitan. Entonces ahora mismo hay un volumen tan grande también de denuncias por parte de familias de acogida y por parte de familias adoptantes, precisamente por este mismo motivo, porque a la que el niño sale de los centros, el centro deja de recibir ese dinero. Los centros tienen que estar llenos y de hecho los centros, si están superpoblados, mejor, que para eso va muy bien la excusa de los inmigrantes, para superpoblar estos centros. Así al menos ya tienen la excusa perfecta de que nos podamos quejar todos. Que también luego desaparecen muchísimos. Exacto, es lo que iba a decir. Muchos de ellos desaparecen y como a ellos no les importa o no les interesa dar parte porque ellos van cobrando y van entrando tal cual. Claro, claro. Desaparecen muchísimo, además,
hay una especie de papel que, antes de que te den un papel oficial, hay una especie de papel que le dan a todos los menores extranjeros que representa que eso ya le da la validez como para quedarse aquí, tratándose de menores, pero en cambio hay 10.000 menores extranjeros sin ese papel. Que decir que también son primeras víctimas de tráfico humano. Pregunta por aquí, ¿ese dinero quién se lo da? ¿Europa? Ese dinero lo gestionan en las comunidades autónomas. Es un dinero que sale a las comunidades autónomas que sí que éstas reciben dinero también de Europa. Pero el dinero que va a los centros y a estos sitios viene directamente de las comunidades autónomas. O sea, pagado por todos nosotros. Pagado por todos nosotros, evidentemente. Entiendo. Esa es una duda que siempre teníamos y yo siempre decía, no, este dinero viene de Europa. Bueno, parte de Europa y parte de... que lo gestiona que lo gestione la comunidad autónoma. ¿Gestiona el dinero que viene de Europa o también pone dinero la comunidad autónoma? Pero imagino deben recibir una parte de Europa y una parte del Estado. Todo lo que viene del Estado que se va directamente a las comunidades autónomas, que es el único país en el que se hace esta auténtica aberración. Perdona, desde un punto de vista administrativo. Sí, porque además, fíjate que no hay una norma unificada de cómo tienen que funcionar estos centros. En el 2010 se intentó sacar una ley porque las familias lo exigían y es una ley que todavía hoy en día está sin definir. Tenemos otros datos escandalosos, que es por qué los menores salen de los centros de menores tutelados. Y tenemos un 17% que salen de un centro porque cambian a otro centro. Hay un 20% que salen de los centros porque cumplen los 18, otro 20% porque tienen éxito. Recordemos, que no lo he dicho, lo digo ahora, solo un 9% de los niños españoles vuelven con sus familias. Es un porcentaje muy, muy bajo. Pero es que luego tenemos un 43% de menores que salen de los centros porque se escapan. Y en muchas ocasiones, por no decir la gran mayoría, se fugan por temporadas largas, son fugas largas, no son fugas de 2 o 3 días. Y los motivos por los que se fugan es porque no están bien en los centros, o bien por malos tratos, o bien por intentos de prostitución, y me refiero tanto a otros menores como a trabajadores de los centros. Pero el 43% de los jóvenes menores que salen de los centros es porque se escapan. Hay en la página de desaparecidos oficial de España, en la sección de menores, yo hay algo que me tiro de los pelos. Porque tenemos la mitad de las fotografías que salen de niños desaparecidos, si nos fijamos bien, son fugados de centros. No solo eso, que la gran mayoría son fugados de un centro muy concreto, de corte y confección de Huelva. Pero en cambio te pones a buscar qué pasa en ese centro y parece que como que todo va fantásticamente bien. Ahí no pasa nada, todo va con normalidad. Me pregunto hasta qué punto no deberíamos separar los niños desaparecidos de sus familias de los niños fugados de centros. Porque ¿quién se responsabiliza de todo eso? ¿Quién se responsabiliza de que los menores se fuguen de los centros? ¿Quién se responsabiliza de que los menores sean prostituidos? ¿Quién se responsabiliza de que los menores se inicien en las drogas dentro o durante su estancia en los centros? Porque como familia, si te ocurre algo de esto, a ti te quitan el niño. Pero ¿quién les quita el niño a ellos?
cuando les está ocurriendo eso. Esa es la clave, Lourdes. Esa es la clave. Ahí es donde tenemos un problema muy, muy grave, que como es normal, preocupa muchísimo a las familias que una vez están sus hijos en servicios sociales, la mayoría de las veces no les vuelven a ver, no saben dónde están, no saben qué les está pasando, no sé si están con una familia, si están en un centro. Y Lo que comentabas, sí, Sí. lo que comentabas al principio del directo, que al final hay que tirar de, como pasa en otros casos, ¿no? De la justicia, pero de otros países, ¿no? Claro, de ahí que tengamos que estar denunciando a Europa. Que fíjate las ganas que tenemos que salir de ahí, porque a ver las haylas, pero luego nos damos cuenta que es que tenemos unas leyes estatales que como no mejoremos primero lo de aquí, nos quedamos totalmente desprotegidos en muchos aspectos. Porque en este caso, fijaos que nos va a tener que venir Europa a echar una mano al final. Está denunciado el sistema español de servicios sociales, está denunciado por Amnistía Internacional, por una jueza, que la denuncia también está colgada en el Drive. Sabemos que Amnistía Internacional tiene de todo entre sus filas. Pero bueno, de todo también es gente buena, de vez en cuando. Y en este caso sí que hubo una jueza que presentó una denuncia formal contra el sistema español de servicios sociales, que la tenemos completa, el redactado completo lo tenemos en nuestra teca colgado. Voy comentando estas cosas para que las vayamos meditando. Yo no tengo una conclusión en este aspecto, por ejemplo, ¿no? Ostras, en este caso tenemos que recurrir a Europa. Pues fíjate, qué desgracia más grande. Y tenemos a un montón de políticos abanderando las manifestaciones de pederastas, de abusos, de no sé qué, de todos los colores, todos, pero ninguno sentándose en el despacho a trabajar, que sería tan fácil como coger un papel y un bolígrafo. Bueno, ya ni siquiera eso, ponerse delante de un ordenador a quitar y poner. Luego estos menores, cuando cumplen los 18 años, tienen un proyecto de autonomía personal. Aquí es cuando se les da a elegir, pueden elegir, si continuar tutelados o, por el contrario, ya independizarse y tener una vida por sí mismos. Solo el 20% hemos visto que tenían éxito, así que la gran mayoría siguen el proyecto de autonomía personal. ¿Qué ocurre con ellos? Estos menores a los 18 años van a centros. Ahí van a centros, van a pisos tutelados que son compartidos entre 3 o 4 chavales, donde reciben un seguimiento por parte de la administración y reciben también una paga. Esto dura hasta los 21 años en la mayoría de comunidades. Ahora tenemos el caso de Cataluña, que se ha extendido hasta los 23, pero tenemos también, por ejemplo, el caso de Galicia, que desde el 89 mantienen a los niños hasta los 25 años. Ahí, en este tiempo, representa que ellos ya tienen que encaminarse hacia una vida laboral. La pena es que la gran mayoría de ellos no lo consigue y siguen con los malos hábitos que han adquirido en los centros, aún y pasar todo este tiempo fuera de ellos. Tengo que decir, conozco casos de chavales que han estado en centros y han estado muy bien, pero hoy en día se encuentran cada vez menos de estos. Ya ni que sea por la saturación de menores y por la falta de medios y recursos, que tenerlos los tienen, pero como podemos comprobar, van a los bolsillos de ciertas empresas, de las propias comunidades, del sistema político y de las arcas de la Seguridad Social
que tanto nos protege. Y un poco la exposición que quería hacer es esta. No sé qué os ha parecido, ahora sí que tengo un montón de casos que sí concretos que si queréis los podemos tratar, pero bueno, si Iván, por ejemplo, tiene alguna conclusión o alguno de vosotros o alguna duda por el chat, pues al igual sería buen momento también. Pues si quieres te doy mi adelanto de conclusión. Sí, como si la quieres hacer entera. Yo tengo casos aquí aislados para tratarlos, pero si no da tiempo, en cualquier otro programa los podemos hablar también. Pues mira, esto lo podemos ver de varios puntos de vista diferentes. El económico, que has explicado de maravilla y que casi nunca se explica cuando se habla de este tema. Porque claro, como es un asunto emocional, pues parece un poco frío el para saber las cifras del dinero. Pero claro, es fundamental. Porque esto, como decía el aventurero Juan José Revenga, muy bien, yo creo que ahí lo clavó. Él ha hablado de otro tema, ha hablado de la inmigración ilegal, pero en cuestión de centros, que viene a ser lo mismo, a efecto de lo que él decía. Que era que esto realmente son los nuevos fondos reservados. ¿Os acordáis de aquel robo que hubo tan grande de los fondos reservados en los años 80? Que como eran partidas que no había que explicar, pues se podía sacar dinero de ahí casi infinitamente. Pues con esto se hace lo mismo, porque realmente lo único que tienes que explicar es decir que hay alguien más ahí. Pero tampoco hay mucha explicación que dar, porque como el proceso es tan simple para ellos, que es mandar un técnico que haga un papel y ya está, ya hay una persona más en el sistema maligno, pues es una cantidad de fondos increíble de la que disponen a voluntad y que para aumentarla solo tienen que destruir más vidas. Cosa que les importa nada y menos, eso hay que tenerlo claro. Porque fijaos realmente, o sea, vamos al fondo de lo que hace esta gente. Saca un niño de su casa con la excusa de que ese niño está en peligro, que en algún caso lógicamente será cierto, en muchos ya vemos que no. ¿Y qué hacen con él? Le meten en un sistema destructor donde es casi seguro que va a acabar en un mal camino, bien sea maltratado por los funcionarios del centro, por los compañeros, por gente de fuera, por quien sea. O bien va a acabar en las drogas, o bien va a acabar en la prostitución. En fin, es que creo que es lo más horrible que se puede imaginar. El que te arranquen de tu casa con la promesa de salvarte y que te condenen prácticamente, pues ya lo hemos visto. O sea, de esta gente, si bien es cierto, como dice Lourdes, que hay casos de éxito, de gente que pasa por ahí y luego hace una vida ejemplar, pero ¿cuántos casos hay realmente? De alguien a quien le arreglen la vida estos centros. Sino verdaderamente arreglada la vida no la tiene ninguno de los casos que conozco, ¿eh? Prácticamente ninguno. O sea, que en el mejor de los casos puede ser que alguien con mucho esfuerzo salga de ahí. Pero es que le cuesta más salir de la vida que ha llevado en el centro, en la mayoría de los casos, que de la vida que llevaba en su casa antes, de donde se le arrancó con la excusa de protegerle. Claro. Es que lo que comentábamos al principio, ¿no? Que bueno, hay muchos casos, evidentemente, porque oye, por desgracia, pues no todas las familias se dice bien estructuradas, creo que se dice así, están bien estructuradas y hay muchos padres con muchos problemas psicológicos, etcétera, etcétera, que oye, pues que ese chaval está mejor en cualquier otro sitio que con sus padres. Eso es un hecho. Claro. Ahora, que se puedan llevar a un niño por el tema del problema económico, porque en muchos casos es así, ¿no? No se lo llevan, no firman en un papel que es por eso, pero es que el problema económico es lo que luego pues deriva en otro tipo de problemas, ¿no? Pero la base es esa, el problema económico. Una media de 4.000 euros por niño, ¿no? Porque entre 3.000 y 9.000 era, ¿no? Por chaval, sí. Depende si están medicados, etcétera. Y ya vemos que en Cataluña hay ciertas fundaciones que reciben hasta 7.000 por niño. Claro, si tú coges la mitad de ese no dinero... solo en Cataluña, claro. Ya no te digo los 7.000, la mitad, venga, una cuarta parte me da lo mismo. Se lo das a la familia directamente y haces un seguimiento, oye, porque, repito, es que hay muchas familias que también hay que mirarlas con pinzas, ¿no? Cogerlas con pinzas, quiero decir, pero, joder, si se invirtiese la mitad del dinero que se da para los centros en realmente apoyar a la familia, pues, pero claro, se acabaría el negocio, ¿no? Es la putada. Fijaos que la ayuda que tienen las familias por niño son de 600 euros. Las familias pobres.
compara esos 600 euros con los 4.000 para arriba. O sea, confirmamos que... Porque yo era... Siempre hemos comentado estos temas muchas veces, pero luego al final con tantos datos, luego al tiempo dices, hostia, espérate, pero era así o era así. Vamos a ver, un centro que recibe, venga, vamos a decir la media, 4.000 euros por un chaval. Y luego se consigue una familia de adopción, que a veces son propios familiares, el abuelo, etcétera, etcétera. Conozco algún caso. Que luego también hay rifirrafes entre los abuelos y los hijos y tienen esos problemas, ¿no? Pero si el centro recibe 4.000, por poner un ejemplo, y consiguen una familia de acogida y les dan 600 euros a la familia, ahí me faltan 3.400 euros. Eso se lo queda al centro, ¿no? Pues te lo voy a poner peor. Las familias de sangre son las que reciben 600. Las familias de acogida reciben 400. Anda. Mismo caso, o sea, situaciones parecidas, sí. Niños con situaciones similares. Si es familiar directo 600, si no lo es 400. 400. En Asturias este año lo han subido a 700, pero en la gran mayoría de comunidades son 400, 400 y algo. Y te iba a preguntar, oye, ¿está dando fallo otra vez YouTube? Porque estoy viendo otra vez el circulito dando vueltas. No, se ve bien. Perdón, es que antes lo veo bien. Al principio nos han jorobado casi 40 minutos de directo a toda la plataforma. Entonces ese dinero restante, ya sean 3.400 o 3.600, se lo queda al centro, ¿no? O sea, en el momento que entra un chaval... No, eso no lo ingresan. Por eso no quieren que las familias los acojan ni que les adopten, porque es dinero que pierden. O sea, el mecanismo este enorme de repartir dinero para colocar niños en lugares, cuando los coloca en un centro, le da los 4.000 euros de media que decías. Pero si les coloca en una casa, solamente saca 400, que es lo que les da. Entonces ya no funciona. O sea, esto como maquinaria de hacer y gastar dinero no funcionaría. Entonces si todos los niños fueran a casas de acogida. Dejarían de recibir esa ayuda al centro, ¿no? Claro. Ah, vale. Por eso lo ponen tan difícil. Creemos nosotros, que somos mal pensados. Seguro que la explicación que dan ellos será otra. Pero nosotros que somos muy mal pensados, pues pensamos que realmente lo ponen difícil porque lo que les interesa es tener niños en el sistema suyo. Sí, yo cuando les escucho a ellos se ponen a hablar con unas palabras muy técnicas que la verdad es que lo que menos causa son empatía. Se quitan mucho el muerto de encima diciendo no, yo uso los protocolos. No, es que aquí están los ítems de que el niño cumple los ítems de que es maltratado. No es que tan solo hago mi trabajo. Es eso. Tan solo hago mi trabajo, sí, cumplo órdenes. Claro, les falta la última excusa esa de que si no lo hiciera yo lo haría otro. Por ejemplo. Sí. Pero además, os fijasteis en un detalle que me llamó mucho la atención antes, cuando repasabais los criterios para considerar que el menor ya no está en riesgo, sino que está en desamparo y que hay que intervenir inmediatamente. Hubo uno que a mí me pareció malvado a más no poder, que era el que marcaba como criterio el que los padres no colaborasen con los funcionarios. ¿Qué significa esto? Que una vez que esta gente se te mete en casa, estás ya bajo la amenaza de que te quiten el niño. Porque si protestas, aunque sea con razón, y dices, oiga, ¿pero qué hace usted metiéndose en mi vida y diciendo que si mi hijo, que si esto, que si lo otro? Eso es un criterio más para que te lo quiten ya. Sí. Repito algunos ejemplos, ¿no? Que se puede dar para que un niño le coloquen sitúen como en desamparo, ¿no? Le etiqueten y eso ya automáticamente se pueden llevar al chaval. Algunos ejemplos son el abandono del menor. Yo lo voy a decir siempre del menor. Es que aquí pone de la menor, lenguaje inclusivo. Bueno, abandono del menor, abusos sexuales. Eso, ¿quién va a discutir eso? Maltrato psicológico, por supuesto, nadie se va a oponer a eso. Maltrato psicológico, continuado o falta de atención de sus necesidades afectivas o educativas. Aquí es donde decía yo antes que abren un abanico enorme. Claro, riesgo muy subjetivo eso. Claro, es que es muy subjetivo. Riesgo para la vida, salud e integridad física, inducción a la mendicidad, delincuencia, prostitución o cualquier otra explotación del menor, negativa de los progenitores, otro abanico enorme, no me había dado cuenta, es verdad. Negativa de los progenitores a colaborar con la entidad pública para corregir situaciones de riesgo detectadas y luego pone etcétera.
¿vale? O sea, Claro. estos son algunos ejemplos. Ujú. Sí, sí, pero fijaos en esa que es importantísima, porque es una advertencia ya a los padres. O sea, en el momento que esta gente se mete en tu vida, mucho cuidado con lo que les dices, porque claro, la relación lógica. Imaginaos un caso de estos que sabemos que existen, que son numerosos, en que sea injusta la actuación. O sea, en que el menor realmente no esté en desamparo, pero la gente esta se empeñe en ello. ¿Cuál es la reacción natural de un padre en ese caso? Es de indignación. Hombre, como Y decir, poco. oiga, pero ¿usted qué hace? Vamos, si no tiene mucha educación el padre, razón de más. O sea, seguro que les dice barbaridades todas las que se puedan decir. Pues, ¿qué significa eso? Que es un paso más y muy importante, ya veis que es un criterio que está ahí, para decir, no, es que esta persona, encima de que nos parece que el menor está en riesgo, encima el padre, fíjate, se ha puesto como un basilisco cuando hemos ido ahí a ver cómo estaba el niño. Pues otro motivo más. Entonces, claro, aquí, pues como hemos dicho tantísimas veces, Vale, que todo. vivimos bajo un Estado que tiene todos los derechos sobre nosotros y que encima es irresponsable. Porque es la pregunta que hiciste antes me pareció maravillosa. ¿Y esto quién responde de esto? O sea, de este niño que ha acabado prostituido, de este que ha acabado drogadicto, de este que desapareció y nunca más se supo de él. ¿De estos quién responde de esta gente? O sea, ¿quién paga por eso? Y no me refiero ahora a que el Estado dé una indemnización que al final la pagamos todos, no, me refiero personalmente. O sea, ¿qué persona responde? ¿Qué persona pierde su trabajo? ¿Qué persona va a la cárcel por esto? El director del centro, sí, a ver quién, ¿no? Claro, ¿Quién se sienta ante un juez como acusado por, Sí, por, porque- un, por estos crímenes? Sí, porque los hemos visto sentados, los estamos viendo, mejor dicho, que esto es lo bueno, ¿no? Que esto ya está pasando, por fin ya se está sentando gente en el banquillo por estas cosas, pero claro, porque han hecho cosas muy graves ya, directamente lo han hecho ellos personalmente, pero Claro, el hecho, porque son ellos los que les han tocado, ¿no? Lo voy a decir claramente, pero ahí está, sí. luego les tocan otros por dejadez de las instituciones y ¿quién paga por eso? Bien dicho. Ujú. Buena pregunta, no sé si... Bueno, pagarán Sí. poco a poco, ¿no? Con un poco de suerte lo veremos con el tema este de Mallorca, porque finalmente el fiscal de menores, que parecía que no y que se reía delante del defensor del pueblo, finalmente sí que tira para adelante la denuncia. Aunque sin muchas esperanzas, ya que nos hemos encontrado con situaciones idénticas o peores que las de Mallorca en multitud de ocasiones y no ha sido castigado prácticamente nadie. Se ha buscado siempre a alguien externo, pero de lo que es la administración no se ha culpado jamás a nadie. No olvidemos que hay 47.000, era, ¿no? Más 47 de 47.000. más de Sí. 47.000 menores tutelados ahora mismo en este país. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Sí. En un país de 47 millones, mira, justo más o menos 47 millones, 47.000 que sería un 1%, sí, ¿no? Un 1. Pero Sería fijaos que hablamos un 10, 0-1. 0,1. Ujú. Infórmate qué bien, porque yo los números. Gracias, pero gracias. fijaos qué locura es esto, que es un 0,1% de la población total está metida en estos centros. Pero claro, ¿cuánta población hay menor de 18 años en España? Porque es lo que habría que saber. O sea, ¿qué porcentaje de menores de 18 años están metidos en este sistema perverso? Sí, sí. Claro, es que esto es un porcentaje descabellado. Creo que el Sí. 1%, un 0,1, ¿seguro? Infórmate. Sí, un 0,1, hay que ponerle 3 ceros. Sí, perdón. Bueno, teniendo en cuenta que tenemos muchos abuelos que pobrecitos están en situaciones muy parecidas. A mí es que este tema me recordaba un poco al tema de los Los abuelos y al tema de las dependientes. cárceles, sí, de los dependientes. Que se mueren 35.000 al año esperando. 35.000 españoles, ¿eh? Sí, esperando las ayudas. ¿Vale? Y esto salió en La Sexta y en Globo Televisión en Sudamérica. Sí, están, ahora no sé en qué periódico, pero también tengo el artículo por ahí. Sí. Sí, Ah. es un horror. Es el Y circo de eso los no horrores. encabeza telediarios. Eso no, el coronavirus sí que mata a no sé cuántos, cuando se mueren casi 22.000 chinos al día y 1.200 españoles al día y nos están mareando con cifras ridículas. Pero bueno, en Bueno, eso y hay que estamos. decir que mueren casi 700.000 personas al año 650, sí, lo hablamos de gripe común, gripe. sí. Sí, sí. Entre 500 y 650, pues sí, señorita. Pero fijaos en este caso que habéis dicho de los ancianos,
Claro, la prensa da el dato, pero lo llevan todo al terreno de la falta de presupuesto. Te dicen, claro, pero mira, esta gente ha muerto porque no se destinó el presupuesto suficiente a la dependencia. Pero esa pregunta es falsa, porque oculta la pregunta importante de verdad, que es ¿qué pasa o qué lleva pasando tanto tiempo para que haya esos miles de personas que llegan a estar en esa situación? Porque eso es más grave todavía que el hecho de que luego falte el dinero. O sea, ¿qué sociedad tenemos donde 35.000 personas al año mueren de desatención? Hay que decirlo claramente. Y la verdad es que con las cantidades y las millonadas que vemos que se mueven para arriba, para abajo, dinero también podemos ver que faltar no falta. Lo que falta es en las manos adecuadas. Y con el uso adecuado, claro. Porque fíjate que en este caso de los centros, o sea, ¿cómo tenía que vivir cada niño de estos? O sea, como un millonario. Hombre, yo como menor, a mí me das 4.000 euros al mes. Madre mía, no, entonces sí que no estaría viva. Todos lo estábamos pensando. Mira, no hay mal que por bien no venga. ¿Sabes? Mira qué suerte ser pobre. Sí, vamos a ver, por terminar con un poco de humor, ¿no? Viene bien eso que estáis comentando, sí es cierto, ¿no? Pero es escandaloso, de verdad, ¿eh? Si estás siempre cabreado, no te haces mierda. Te lo Sí. dice alguien que siempre ha estado cabreado durante muchos años y que te consume. Te consume, sí, ¿eh? Sí. Esto es algo que a nosotros, los que estamos aquí en el directo ahora mismo hablando, Lourdes, Iván, Infórmate y yo, y la mayoría de la gente que está en el chat, pues bueno, ya conocemos estos datos más o menos, ¿no? En cuanto a las cifras, ¿no? El dinero que se llevan por cada niño y tal. Estas cifras que me has enseñado del fracaso escolar, de las tasas de adopción, de cómo ha bajado todo, las empresas que están detrás de todo esto lo desconocía por completo. Y bueno, el hecho de que nosotros a lo mejor estemos un poco más acostumbrados a hablar de esto, ¿no? Pues me pongo en la piel de alguien que lo esté escuchando y que diga, ¿cómo? ¿Esto es cierto? Pues ahí tenéis toda la información a tiro de Google, ¿eh? Como decimos siempre, no hemos hackeado nada para sacar esta información, ni hemos sobornado a nadie, ni nada, ¿eh? Lo tenéis ahí, solo hay que buscar y empezar a enlazar una cosa con la otra. Así que si no hace nadie nada, ¿quién lo va a hacer? ¿Vamos a tolerar que eso siga pasando? Yo sé que no. Me consta que hay muchísima gente trabajando, tanto aquí como fuera de nuestras fronteras, evidentemente, pero esto es a nivel planetario, ya está pasando. Siempre nos habíamos, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, lo dejo ya casi como mi última reflexión, ¿no? Como ese permiso. Desde que tengo uso de razón, pues siempre nos hemos enterado de algún caso, ¿no? Que además siempre nos echábamos las manos a la cabeza cuando nos enterábamos de algo de eso, ¿no? Y ahora resulta que lo tenemos, bueno, no en los medios de comunicación, televisivamente hablando, que cada vez se habla más de esto, ¿no? Que si ha caído una red en no sé dónde, la famosa en la Deep Web, ¿no? Hace unos meses que cayó también pues una de las páginas más gordas, más grandes que había de este tema, ¿no? No tema de los niños tutelados, me refiero, los niños no se tocan en general, ¿vale? Lo meto todo en el mismo saco para que se pueda difundir esto, ¿no? No uno por uno. Todo lo que le afecta a los niños es los niños no se tocan. Y está el tema de las tutelas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cada vez nos estamos enterando, la gente se está enterando más de todo esto. Fijaos lo de Mallorca. Esto yo no me explico cómo no ha abierto los titulares de todos los telediarios, se les ha dedicado programas enteros como se hace para otras cosas. No entiendo cómo no... Bueno, sí lo entiendo también, ¿no? Pero creo que va siendo hora de que las redes sociales, los canales alternativos, como queramos llamarnos, me da lo mismo la etiqueta que pongáis, los que nos atrevemos a hablar de esto, pues hagamos presión para que en los medios de comunicación les sea inevitable hablar de esto. Aunque luego te sacan el maldito bulo diciendo, no, es que se han equivocado en este dato y no es el 60, es el 59. Me da igual, con que lo publiquen alguien a lo mejor que no tiene ni idea de lo que funciona esto, cómo funciona esto, pues le pique la curiosidad. Y estos temas, con esto me callo y os doy paso, esto es uno de los temas, esto es uno de ellos, creo que más importante, en el que puede unir a todo el mundo, de izquierda, de derechas, me da exactamente lo mismo, porque, vamos, me da igual la ideología que tenga cada uno de los que me está escuchando, o si votáis o si no votáis, me da lo mismo la ideología. Supongo que esto nos une a todos, ¿no?
O aquí el que sea de izquierda lo verá de otra manera, o el que sea de derecha lo verá de otra. No lo sé. Invito a la gente a que reflexione sobre esto, ¿no? Esto es uno de los temas que creo que une a todo el planeta, independientemente de su raza, de su religión y de todas esas cosas que se suelen decir. Esto es uno de los muescas en el cristal para que parta ya todo de una vez y renovemos este planeta, por qué no decirlo, ¿no? Aunque los datos que damos son de España, eso seguro que se puede aplicar a otros muchos países. No lo sé. Invito a la gente también a que busque un poco, y si hay gente de otros países que yo sé que nos escuchan, las estadísticas del canal, debo saludar a la gente de México, de Argentina, de Brasil, de Perú, de Chile, de Uruguay, Canadá, Estados Unidos, eso tirando para allá. Y luego de aquí, pues algún ruso hay por ahí viéndonos, o rusa, no lo sé, y etcétera, y sobre todo de España, ¿no? Pero nos ven de otros países y no sé si en vuestros países pues también pasa esto. Mirar un poquito, que a lo mejor entre todos haciendo presión y buscando justicia fuera de nuestras fronteras, porque aquí por lo que se ve va demasiado lento todo esto. Igual tienen que apretar un poquito desde fuera de nuestras fronteras y decir, ¿qué está pasando en España? A ver, explicaciones, y usted vengan para acá a dar explicaciones y que pague quien tenga que pagar. Como decíais antes, ¿no? ¿Quién paga por todo esto luego? No hablo de dinero, que eso ya sabemos quién es, o quiénes somos, pero quién... Da igual, no me quiero enrollar. Todo vuestro. Vamos cerrando ya con esto para no hacerlo muy largo. Y os dejo que reflexionéis lo que queráis. Cedo el micro. Empiezo yo porque voy muy rápido, si os parece bien. Adelante. Perfecto. Infórmense, informen como si no hubiera un mañana y despierten, lo más importante de todo, despierten a todos los que puedan. Almohadilla, los niños no se tocan. Es importante que saquemos estos temas apartados y escondidos en los breves de los medios escritos y casi siempre inexistentes en los medios audiovisuales. Depende de nosotros. Esto esto no se puede soportar más. Hay que parar. Un saludo a todo el chat, como siempre, son geniales y un abrazo a todos. Un abrazo a ti, hermano. Gracias, Infórmate. Mañana nos veremos aquí con Indignado con YouTube, que vamos a hablar del tema de Integrity Initiative. ¿Sabéis lo que es eso? Algunos sí, otros no tendrán ni idea. Pues mañana vamos a poner aquí un montón de datos encima de la mesa que también los medios de comunicación deberían hacerse eco. Iván, por ejemplo, todo tuyo. Pues mira, este tema, que es tan horrible, como a la vez es tan real y tan palpable y tan material, es un ejemplo perfecto para ponérselo delante a la gente que no entiende cuando estamos haciendo estos programas de esa serie que estoy haciendo, sobre todo yo, sobre la libertad, cómo se gana, cómo se pierde, lo que es la libertad, lo que es la tiranía. Hay gente que eso le suena muy abstracto y dice, ¿cómo es eso? ¿Qué eso no? Si aquí estamos en democracia, ¿qué es eso de tiranía? Ni qué. Pues mira, aquí tenéis, si queréis ver un ejemplo práctico, perfecto, de lo que es la tiranía, mirad esto. O sea, el hecho de que venga un funcionario un día, llame a la puerta de tu casa con un papel en la mano firmado por otro funcionario y se lleva a tus hijos sin que puedas hacer nada y sabiendo que probablemente no lo vuelvas a ver, como les pasa a muchos padres, eso es la tiranía. O sea, no hace falta que te expliquen teorías políticas. Cuando has visto eso, bien sea porque te pase a ti, bien porque le pase a tu vecino, bien porque le pase a alguien en tu ciudad o en tu pueblo, ya sabes perfectamente que estás viviendo bajo la tiranía. Ya no hace falta que nadie te dé más teorías. Lo acabas de ver con tus ojos. Eso es la tiranía. Firmo. Olvidaos de los discursos políticos. Al final la tiranía es esto. Y estamos todos en cada uno con su maquillaje diferente, pero estamos en lo que dice Iván. Estoy completamente de acuerdo. Y gracias. Y por dejar el punto positivo al final, quiero hacer ver que realmente la única alternativa para resolver esto de fondo es tener lo que hay que tener y arrancar de raíz este régimen repugnante e instaurar uno libre. Pero, como eso sabemos que no va a ser mañana ni pasado, ni siquiera sabemos si va a ser, siendo realistas, hay otra solución, que es prescindir de las soluciones que nos dan los mismos funcionarios, de rellenar el otro papelito para protestar y ver si en 15 años van a revisar el caso, ¿no? Haced como hacen esos valientes, das prodeme. Asociaos con gente luchadora como vosotros y plantadle cara al poder. Porque el poder realmente es absoluto cuando nadie le planta cara. Pero cuando hay 50.000 personas que se deciden a plantarle cara, por muy absoluto que crea que es, ya empieza a tener grietas.
Y de ahí es por donde se le puede romper. Es una de las muchas vías por las que se le puede romper. Pero esta es importantísima porque además puede salvar la vida de estos niños. Unión Así que no y dudéis acción. en asociaros y en colaborar. Unión y acción, es lo que tenemos, lo único que podemos Exacto. hacer nosotros. Y el Y poder olvidaos, perdón. sí, lo acabo de decir ya. Olvidaos de colores políticos y olvidaos de monsergas. Mira, si una verdad dijo en su vida Lenin, que fue un personaje nefasto, pero dijo una frase que a mí me encanta. Y es que lo abstracto nos separa y lo concreto nos une. Estas tragedias concretas son las que nos hacen a todos cercanos. Olvidados de divisiones ideológicas ni de cuentos. Esto, combatir la tiranía nos interesa absolutamente a todos. Totalmente de acuerdo. Pues, Lourdes, oye, darte Porque que acabe Infórmate que se quedó ahí que le corté yo. No, perdona, que no sé que habías terminado las dos veces. El poder del poder se lo damos nosotros. Así que depende de nosotros. Iba a decir, Lourdes, que darte las gracias, como he dicho al principio, por tu tiempo, por tu investigación, ¿no? Y reunir todo esto en nuestra teca. Estamos renovando la página web. Nos han... Bueno, ya comentaré, ¿no? De momento se ve como se ve ahora, como la estáis viendo. Dentro de poquito la vais a ver totalmente diferente, donde incluso a lo mejor publicaremos hasta noticias nuestras, etcétera, etcétera. Será otro digital más, ¿no? En nuestratv.com. Y vamos a intentar subir todos los archivos de nuestra teca allí, o bien enlazarlo para que se vea el drive donde Lourdes está trabajando todo esto con mucho esfuerzo, pues que se pueda ver también en la web. Pero bueno, dentro de poquito. Lourdes Folgarona, muchísimas gracias, y el micrófono es tuyo, por supuesto. Pues muchísimas gracias a vosotros, como yo estoy encantada de poder contar estas cosas, además que a la vez que las cuento yo también las aprendo y para mí esto es valiosísimo. Solo puntualizar que me han pedido por el chat que comentara lo de Noruega, que antes se cortó el programa, y es que Noruega ahora mismo, hoy por hoy, es el país que está peor de Europa a nivel de servicios sociales. Vemos como países que al igual están más evolucionados en estos aspectos tienen la tiranía más encima, esta tiranía de la que hablaba Iván, esta tiranía amable, ¿no? De papelitos y sonrisas. Tiranía progre, tal cual, La- globalista. la- Que sí. es la peor de todas, porque es la que más difícil es ver. Exacto. Sí, porque se muestra como si fuera una Que viene ayuda. friendly, exacto. Ahí en Noruega pensemos que han retirado niños hasta por castigar sin teléfono móvil una tarde, unos padres. Ahí se está, ahora mismo hay 38 países que se han unido a la denuncia de Noruega ante Europa. Y realmente es uno de los casos más graves donde podemos ver reflejado dónde no queremos ir. Pero es que en Escocia, creo que ya lo conté, bueno, no viene de más. En Escocia ya se estuvo a punto de tirar adelante una ley donde la tutoría recaía sobre el profesorado. Entonces los niños eran prácticamente interrogados durante las clases y había una facilidad ahí para poder quitar a los niños que ya directamente pertenecían al Estado. Y Inglaterra, el Reino Unido, fue una ley que echó para atrás, afortunadamente. Y nada, como quería comentar esto porque me lo habían dicho en el chat. También recordar un punto que se me ha olvidado muy importante ahora que habéis hablado de las violaciones de Mallorca. Cuando estos menores que realizan estas violaciones son detenidos y luego son liberados a la espera de juicio, ¿a dónde os pensáis que van esos niños? Esos niños van a centros de acogida. Y lo más normal es que vuelvan al centro de acogida donde ya vivían con la víctima. Muchas víctimas de violación huyen de los centros de acogida porque conviven con sus violadores hasta el día del juicio. E incluso tenemos centros de acogida especiales para niñas embarazadas. Así que todo eso que sepamos que se contempla. Me quedo con el discurso positivo de Iván, del final de estas asociaciones. Yo me he puesto en contacto con Aprodeme porque me impactaron especialmente, después de ver su página y de ver alguna charla. Realmente me parece una buena asociación
que además no piden dinero, dar un toque a las familias de afectados o gente allegada o gente empática con estos temas, que vigilen un poco dónde se meten. Hay un montón de asociaciones, incluso muy pequeñas, con muy buenas intenciones que lo hacen muy bien. Pero luego hay toda una serie de vampiros y aprovechados que no tienen escrúpulos y no les importa jugar con estos temas y abusar de la desgracia de estas familias. Cuidado con la gente que os pide dinero, cuidado con la gente que os exige que hagáis esfuerzos. Las familias estas están en situaciones muy, muy vulnerables, que es muy fácil de que les vendan la panacea y luego sea una estafa. Así que id con cuidado con estas cosas. La gran mayoría ya os digo que son buenas, a pesar de que algunas puedan ser muy pequeñas. En Aprodeme están con 800 denuncias, ya he comentado estas 2 denuncias abiertas que tienen. Os podéis hacer socios de forma gratuita y contar vuestro caso. Si no tenéis caso, también podéis asociaros y enteraros de sus charlas. Pero sobre todo yo también ahora mismo pues poner un poco de todo lo que hay, mi confianza en esto. Agradecer a Francisco Cárdenas, que me ha atendido de lujo al teléfono. Hemos estado muchísimo rato hablando. Ha contestado todas mis preguntas sin ningún tipo de problema ni de perjuicio. Y tanto si es Aprodeme como si es alguna de estas que van trabajando duro, sobre todo mirad el tema estadísticas, el tema papeles. Sabíamos que las instituciones estaban cobrando esto, pero cuesta mucho encontrar la constancia y papeles que lo demuestren. Intentad por todos los medios también tener contacto las unas con las otras, porque cuando se haga una acción, esa acción sea más potente. No me refiero a que la asociación grande tenga que absorber a las otras, porque ahí estaríamos ante otro desastre, ¿no? Hay que mantener la identidad y seguramente una pequeña asociación en su pueblo, en su ciudad, puede hacer mucho. Pero sí que sería muy interesante que hubiera una unión entre todas estas asociaciones y grupos de afectados. Y para colaborar con ellos, básicamente, esta gente lo que necesita es apoyo, que cuando hacen reuniones nos aparezcamos por ahí, que cuando hacen un acto nos aparezcamos por ahí, nos interesemos por sus experiencias, por sus casos, y al fin y al cabo que les demos nuestro apoyo y que ayudemos a comunicar toda esta problemática que se está volviendo cada vez más seria. Ya lo era, pero cada vez es más grave, con la gran esperanza de que ahora mismo ya hay mucho adelantado. Hay gente que lleva muchos años, que tiene tirada para adelante muchos proyectos muy potentes que van a pegar un boom. Que no os dejéis politizar por nadie y que luchéis de una forma pura y de corazón. Que hay que recuperar a esos niños y en todo lo que podamos tenéis nuestro apoyo, el apoyo de muchísima gente. Yo me he dado cuenta de que hay muchísima gente que está desvivida con este tema. Así que hay que ser optimista, cada vez somos más y lo vamos a hacer, porque cada uno de los que me esté escuchando, el Mesías es él. Somos nosotros. A estos oscuros, lo voy a definir así, a estas élites oscuras se les ha ido de las manos, porque han actuado con tanta impunidad durante tanto tiempo que se creían, ¿no?, que esto les iba a durar siempre, y ya se os ha ido de las manos. Habéis tocado a tantísima gente que ya es imposible que no se sepa, y es imposible que la gente no se una, porque cada día toca más de cerca, ¿no? Ya cada vez, antes pasaba, no, eso pasar en una familia desestructurada, y ahora cada vez le pasa a gente más normal, a familias que pueden estar pasando apuros económicos en un momento dado, ¿quién no, no? Dado los tiempos que corren, pero eso no os da derecho a llevaros a sus hijos y hacer un negocio como se está haciendo con ellos. Por supuesto, como he dicho al principio, y no es por ser políticamente correcto, que hay que ser justo, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces, hay muchos funcionarios o técnicos o, bueno, como se llame,
que son totalmente honrados y auténticos seres humanos, y hay muchos centros de acogida que se tratará perfectamente a los niños, pero hay otros que no, y al parecer no es uno solo el que no, son varios, así que a por esos es a por los que vamos. Sin más, gracias, infórmate, Iván y Lourdes, por acompañarme esta noche y por compartir con todos estos datos escalofriantes, pero que repito, hay que saberlos. Muchas gracias a los tres. Gracias. Os voy a colgar aquí. Hasta muy pronto. Hasta pronto, y os colgo aquí. Quedaros vosotros hablando tranquilamente si queréis. Lo dicho, infórmate, Iván, Lourdes. Nos vemos mañana por aquí. Ser buenos y no me rompáis nada, ¿vale? Vale, va. Bueno, es bonito. Adiós. 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 Pues a ver qué cobro por aquí. Yo creo que ha subido ya. Debería subir un poquito el volumen. Ahora. Perfecto, que me quedo sordo. Bueno, pues lo dicho, es la 1, pero debido a los inconvenientes que hemos tenido en YouTube al principio del directo, que han estado casi 30 minutos sin dejarnos emitir a ningún canal en YouTube, ni subir contenido ni nada, bueno, pues se nos ha hecho un poquito más largo, pero merecía la pena aguantar hoy para contar lo que hemos contado. Gracias a todos por haberos conectado, a la gente que estáis en el chat, Carney, Despierto de Noche, Mr. Jack, Bisi Ruiz. ¿Qué más veo por aquí? A ver qué estáis escribiendo ahora que os veo. A ver, os subo para arriba. Sin Dinero, Ferlaf, Carmen Luque, Sandrine, Carlos Domínguez, Javier Palotero, Raisa Carrandi, Lourdes, por supuesto. Carmen Luque ya te he dicho, ¿verdad? Bueno, pues todos los que... Rafa Montes, Priscila Fernández, bueno, todos los que estéis escuchando. Y a los patrocinadores del canal, por supuesto, que os dejo un pantallazo aquí para que sepáis quiénes son. Un beso grande, nos vemos mañana aquí con Indignado con YouTube, que vamos a hablar del Integrity Initiative. ¿Qué será eso? Integrity Initiative, creo que lo he dicho bien. Sorpresita mañana. Lo dicho, ser buenos, no rompáis nada, mañana más y mejor. Adiós.